UNIRED EIP hizo una convocatoria para conocer, para poder lograr que en este espacio se pudiera intercambiar, se pudiera dar a conocer todas esas iniciativas que tuvieran esos elementos importantes de educación interprofesional, y de verdad que esta convocatoria fue bastante nutrida. Entonces, primero que todo, pues yo agradecerle a nombre de UNIRED EIP y todo el equipo que ha organizado y que ha hecho posible estas jornadas, agradecerles todo el interés y toda la disposición para presentar sus experiencias en el día de hoy. Recordarle a los participantes que cuentan con 10 minutos cada uno para su exposición, y luego al final, cuando ya hayan terminado los expositores, se abrirá una ronda de preguntas, por lo cual le rogamos a los participantes, a las personas que están conectadas, que dejen sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios en el chat. Hugo Javier Casafú es de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Él nos va a presentar su experiencia denominada el abordaje de competencias interprofesionales, la simulación de emergencias prehospitalarias con víctimas múltiples en la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, bienvenido, Hugo, y muchas gracias por haber postulado tu experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Pido permiso para compartir en pantalla la presentación del trabajo. En este caso queremos contar, o quiero presentar en representación de la Universidad Nacional Litoral y de la Facultad de Ciencias Médicas, la experiencia que venimos realizando desde el 2015, a partir del trabajo que hacemos con una carrera específica que era la Tecnicatura en Emergencia, Rescate y Trauma, a partir de la cual planteamos la necesidad de trabajar una serie de competencias que queríamos evaluar e integrar con distintos integrantes de la comunidad de las carreras de salud que teníamos en la Universidad Nacional del Litoral, y a partir en este caso, de la actividad que hacíamos con la Tecnicatura en Emergencia, lo que intentamos es hacer precisamente simulacros masivos, en este caso de emergencias prehospitalarias con víctimas múltiples que nos permitían integrar esas actividades. Es decir, que en el objetivo que tengo hoy es contarles un poco cuál es la experiencia que hicimos, que venimos realizando de aprendizaje interprofesional, utilizando como herramienta la educación basada en simulación, aunque en este caso son simulaciones múltiples y masivas, por lo tanto nosotros denominamos dentro de la emergencia sanitaria los simulacros, ¿sí? Que venimos desarrollando anualmente en la Universidad Nacional Litoral desde el año 2015. En este caso, cuando empezamos a trabajar, nos habíamos planteado qué competencias queríamos trabajar con los alumnos y de qué carrera. Inicialmente, si bien fue creciendo en cantidad de integrantes y en la complejidad de estos simulacros que venimos realizando, sí nos planteamos originalmente trabajar algunos aspectos que creíamos que eran importantes y que previamente en nuestra formación dentro de emergencias se evaluaba o se trabajaban competencias específicamente técnicas. Nosotros nos queríamos centrar en competencias, o que se denominan hoy dentro de la simulación competencias o habilidades no técnicas, y específicamente estas fueron las que nosotros nos centramos. Queríamos trabajar la comunicación interprofesional entre los equipos sanitarios, fortalecer el trabajo en equipo entre integrantes de emergencias sanitarias que por las características que tienen en estas, sobre todo en las emergencias con víctimas múltiples, muchas veces los trabajos en equipo no se conocen y se forman, en este caso, según la respuesta que se tenga que dar. Entonces nos interesaba mucho trabajar este aspecto. Dentro de esto, la definición de roles que debían adquirir cada uno dentro de la profesionalidad de la carrera que estaban trabajando, ¿sí? Y sobre todo el liderazgo colaborativo que está integrado dentro de lo que es el trabajo en equipo. Para eso decidimos que la carrera de base que teníamos, que eran los estudiantes del segundo año de la Tecnicatura en Emergencia, Prehospitalaria, Rescate y Trauma, que eran los más avanzados, y que ya estaban cerrando y tratando de integrar una serie de competencias que trabajábamos a lo largo de la carrera, aprovechamos en este caso la potencialidad que tiene la UNL con sus carreras sanitarias e integramos a nuestros propios estudiantes de la práctica final obligatoria de la carrera de medicina, que participaron también estos simulacros, en este caso de forma voluntaria, y estudiantes de la licenciatura en enfermería que están en la Facultad de Bioquímica de la UNL, que también nos aportaba estudiantes para poder hacer esta práctica integrada.
Estos estudiantes que tenemos aquí, lo que formaban son equipos sanitarios de entre 5 y 7 integrantes, dependiendo la etapa a la que eran asignado su entrenamiento, y asignamos un docente al seguimiento de la actividad de ese equipo. Además, para poder articular en este caso la experiencia y hacerla mucho más rica, y tratar de articularla también con la región y con los diferentes, convocamos a diferentes actores del sistema de respuestas sanitarias, de urgencias locales, ya sea bomberos, los equipos de CIE 107, que son los equipos de respuesta de la provincia o municipales, que los mezclábamos en la respuesta, y como van a ver en muchas de las fotografías, para poder hacer mucho más realista el trabajo y que los alumnos entiendan un poco cómo era la realidad de la respuesta de emergencia de la región. Para cada una de estas actividades, de 2015 a 2019, el único año que interrumpimos esta experiencia fue en el 2020 debido a la pandemia, sino en algunos casos tenía una periodicidad anual o 2 veces al año sobre el cierre de la actividad, en los meses de octubre y noviembre. Diseñamos distintos escenarios. Todos los escenarios tenían las mismas características, eran variación de emergencias con víctimas múltiples, en diferentes contextos urbanos, y la mayoría de los escenarios tenían temáticas que eran de importancia regional, al menos dentro de la epidemiología de la accidentología local. Para eso, en el año 2015, diseñamos un escenario que tenía que ver con la explosión en un laboratorio, aprovechando la misma estructura de la Universidad Nacional del Litoral. En 2016, un incendio de edificio público. En 2016, un siniestro rural con un transporte de cargas explosivas, en este caso tóxicos, fue uno de los más complejos que realizamos hasta el momento, y estaba también relacionado con un curso de emergencias y un congreso de toxicología que tuvimos también en la UNL. En el 2017, un siniestro vial con sustancias tóxicas. En 2017, la explosión en obra en construcción con rescate en altura, que complejizaba muchísimo más la respuesta. En 2018, una intoxicación múltiple en una fiesta electrónica. Y en 2019, un siniestro vial múltiple, que fue el último que realizamos. Como van a ver, a medida que fuimos avanzando en el tiempo, también y la complejidad de los simulacros, fueron también aumentando la cantidad de participantes. Estos 950 participantes que trabajaron en estos 7 simulacros fueron repartidos de distintos modos. Los participantes, cuando hablamos, no implica a los alumnos, a los equipos sanitarios que se forman entre ellos interprofesionales, además de los equipos de respuestas sanitarias profesionales que no aportaban, que en un caso eran el 40% de los participantes, ¿no es cierto?, de cada una de estas etapas. Cada uno de estos escenarios se desarrollan entre etapas que tenían que ver con la atención prehospitalaria inicial, el traslado del paciente con equipos reales, en este caso ambulancias o equipos que lo llevan a un segundo escenario, que era la etapa intrahospitalaria, también conformado dentro de los espacios de atención, como en este caso era la Facultad de Ciencias Médicas en algunos de sus aularios. En cada una de estas etapas, lo que hacíamos, establecíamos objetivos de resolución de habilidades técnicas y habilidades procedimentales. Cada docente tenía una lista de chequeo que seguía a cada uno de los equipos de los integrantes en esa transición, ¿sí? Y esa lista de chequeo tenía evaluaciones fundamentalmente de habilidades no técnicas, que lo que hacíamos era luego hacer una puesta en común cuando terminaba cada una de estas actividades. Cuando terminaba cada uno de los simulacros, se hace, además de la evaluación, ya que todas las actividades eran grabadas en video, se hacía un debriefing en caliente inmediatamente después, en las cuales se reflexionaba sobre las competencias que habíamos trabajado y las dificultades que habían ocurrido en este caso durante las simulaciones. Dentro de las habilidades, como van a ver que trabajamos, el resumen de estos 7 simulacros, la mayoría de los objetivos que nos planteábamos al evaluar las competencias, que tenían que ver con los roles del equipo y si se podían respetar y mantener o clarificar, la mayoría no tuvo inconvenientes, en este caso en hacerlo, un 75% lo lograba hacer correctamente. Todos tenían un líder claro e identificable en cada equipo, donde un 65 o 63% lograba mantener ese líder a lo largo de la simulación. Esos líderes que se ponía el foco, en este caso también en el seguimiento, una vez que se los decidía cada equipo, se evaluaban cómo tomaban las decisiones, si lo hacían en forma rápida y firme. Muy pocos de ellos, la mayoría no tenía experiencia, y solamente el 47% logró hacerlo. Luego también tratábamos de evaluar la crisis y la calma en el equipo y cómo influía el líder en la respuesta de ese equipo, las cuales costó muchísimo también, 46% lo podía lograr. Y la utilización de los recursos, la anticipación de problemas y situaciones críticas y la priorización de forma efectiva de las intervenciones tuvieron una respuesta semejante, alrededor de un 60%, pero la que más nos preocupaban y que nosotros queríamos trabajar
y que íbamos reforzando cada año antes de cada simulacro, tenía que ver con específicamente las habilidades de comunicación, donde van a ver que se produjeron básicamente los peores resultados en este tiempo y con las cuales reforzamos cada año mucho más. La comunicación entre los miembros del equipo, tratando de que sean clara y adecuada, muchísimas veces era dificultosa, solamente un 40% lograba tener lograr estabilidad en forma correcta. El pedido de ayuda adecuadamente ante situaciones complicadas que no podían resolver, es decir, la gestión de los recursos en crisis, la mayoría no lo pudo resolver, un 20% solamente lo lograba hacer, y sobre todo algo que nos preocupaba mucho, que veíamos en nuestro trabajo y que trabajamos en la comunicación efectiva, que tenía que ver con el traspaso del paciente, ya que tenía dos etapas, una etapa extrahospitalaria y una etapa intrahospitalaria. Nosotros utilizamos el formulario ISBAR, en este caso como técnica para traspaso del paciente, solamente un 35% lo ha logrado, y es una de las competencias que, a pesar de que trabajamos, las habilidades comunicativas son las que más les cuestan a los alumnos de entender. Hemos trabajado en este caso durante este tiempo las competencias, y a modo de conclusión les voy a contar básicamente lo que nos cuentan los alumnos de esta experiencia. ¿Sí? La encuesta que hacemos una vez Hugo, el terminada la tiempo actividad. ya se te está acabando. Sí, ahí estoy cerrando. Durante los debriefing los alumnos nos contaban en este caso que la importancia que tenía aprender a comunicarse, lo cual destacaba que les costó muchísimo, que destacaban la importancia de lo importante que es apoyarse y trabajar en equipo, incluso entre componentes que no se conocían, y la importancia de garantizar la seguridad del paciente en el traspaso, particularmente, que fueron las actividades que más le costó. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Hugo. Excelente presentación, excelente experiencia, además porque incluye el componente de la percepción de los estudiantes involucrados allí en ese proceso. Bueno, llamamos a Priscila Wagner de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Ella nos va a deleitar con su experiencia denominada Educación Interprofesional, la identidad profesional y prácticas colaborativa interprofesional de las trabajadores del servicio de obstetricia de un efector público. Entonces, Priscila, te escuchamos. Recordemos que tienen 10 minutos. Buenos días. Voy a compartir la presentación. Recordarles a todos los que están conectados en este momento que pueden hacer sus preguntas, sus apreciaciones, sus comentarios en el chat. Buenos días. Bueno, estoy muy complacida con compartir con ustedes esta experiencia. Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y quería agradecer por habérseme seleccionado para participar de esta jornada, y especialmente a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud que contribuyeron para que esto pueda llevarse a cabo. Nuestra pregunta, ¿cómo surge esta investigación? Comenzamos a indagar qué es lo que pasaba con los sistemas de salud, que en la actualidad se encuentra dentro de estas grandes polémicas de cómo son la formación de estos profesionales. Generalmente veníamos de formaciones aisladas, donde cada profesional es formado por la particularidad de su carrera, y veíamos que en los planes de estudio no había articulaciones con las otras profesiones. Dentro de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud convive la carrera de enfermería, instrumentación quirúrgica, obstetricia, salud ambiental, y actualmente recién con el primer grupo de egresados de la carrera de medicina. Las carreras más antiguas, su currícula se encuentra de esta modalidad en la cual se propugna que estos profesionales no logran la interacción entre ellos. Entonces, actualmente lo que se está trabajando es en la intervención, en generar estas propuestas, capacitaciones
de carreras y actividades intercátedra. Nosotros, nuestra investigación se da dentro de lo que es el contexto hospitalario, a ver qué es lo que está pasando en este servicio de obstetricia, porque entre el sistema formador y el sistema de salud hay una gran relación. ¿Qué pasa con estas prácticas de estos profesionales? ¿Qué está pasando con esta identidad de estos profesionales? Porque cuando, más allá que sabemos que esta identidad se va formando a lo largo de nuestra vida, la identidad profesional tiene que ver con las elecciones que nosotros hacemos, con las relaciones que estos profesionales y los equipos de trabajo van transitando. Y dentro de este contexto actual, la educación interprofesional y la formación académica son dimensiones esenciales para el desarrollo de las prácticas colaborativas y eficaces, ya que la praxis del cuidado se dirige a sujetos en contextos complejos de atención. Nosotros vamos a este sistema de salud, formamos a los profesionales. ¿Qué pasa con estos sujetos? Entonces, por eso nos pareció relevante abordar también estas prácticas colaborativas. Y ¿qué está pasando con el personal sanitario también? Justo nosotros, cuando realizamos las entrevistas, fue antes de la pandemia y había algunas particularidades en este servicio de obstetricia, que había habido una ruptura y unos problemas con las historias clínicas. Entonces, la historia clínica era de los médicos y a veces la compartían con los obstetras. Y las enfermeras tenían que realizar otras historias clínicas. Entonces, ¿qué pasaba con ese paciente? Entonces, nos pareció relevante analizar estas respuestas de cada uno de los profesionales, que luego se va a ver en las prácticas colaborativas cuando nosotros hacemos la última reflexión. Los interrogantes de nuestra investigación es describir y analizar la experiencia en la formación de grado de la educación interprofesional, cómo conceptualizan la identidad profesional, qué experiencia ellos han tenido de educación profesional a lo largo de su formación, cuáles son los condicionantes para el desarrollo de estas prácticas colaborativas interprofesionales. A partir de allí nosotros nos propusimos dos etapas. La primera, el encuadre teórico conceptual y la construcción de la entrevista, y una segunda etapa donde fuimos al campo a realizar esta entrevista y íbamos a realizar las técnicas de grupos focales, pero no lo pudimos realizar por este contexto de la pandemia. Lo que tiene de novedoso cuando nosotros realizamos la entrevista es que nos encontramos con una investigación de Magalina Miró Bordet, en la cual ella diseñaba, Jean-Pierre, 3 tiras de viñeta. Este instrumento nos pareció enriquecedor, ya que permite huir de estos estereotipos ligados al género, a las propias profesiones, e ilustrar distintos escenarios a partir de esta propia práctica. ¿Cuáles fueron estas conclusiones? En relación a lo que tiene que ver con la identidad profesional, 5 de las 12 entrevistadas, ellos nos mencionaron que hacen referencia a su contexto laboral, de cómo influye también el equipo de trabajo, cómo incide también la formación profesional. ¿Qué pasa con esta autoimagen que está definida dentro de este contexto de trabajo? Estos estereotipos sociales que
que ya trascienden estas barreras de la formación. Entonces, ¿cómo son vistos ante la mirada de los otros? En relación también al rol asumido como médica, como obstetra, estas percepciones individuales que tienen también cada uno con su rol, cómo está influyendo en su accionar diario, en las participaciones que se le da dentro de este entorno, dentro del rol profesional. Por eso decimos que a veces esta formación, esta variación, este enfrentamiento que cada profesión tiene que digamos, superar dentro de estos contextos sociales. Y en cuanto a la educación interprofesional, le preguntamos a cada uno de los entrevistados cómo consideraban ellos esta identidad profesional, cómo veían ellos su identidad, y la mayoría hicieron relevancia a esto, al equipo, a la salud, a la relación, a este posicionamiento de cómo ellos ven sus competencias, cómo ellos ven su colaboración, su valoración en el papel de los otros profesionales, la importancia que se le da al trabajo colaborativo y la búsqueda por esta resolución del conflicto para que cada uno desde su rol, desde su profesión, pueda atender a este sujeto como usuarios de la salud. En su mayoría habían escuchado esto de lo que es la educación interprofesional en los posgrados que habían realizado las profesionales que... Y sí, la tienes 2 minutos. Que habíamos entrevistado. 2 tan solo habían hecho, 3 habían hecho maestría en salud familiar comunitaria, por eso pudieron definir lo que era la educación interprofesional. En cuanto a las viñetas y a esto de ellos cómo representaban, cómo se veían representaban las prácticas, la mayoría decía que era fragmentada y que a ellos les parecía interesante esta nueva mirada de trabajar en forma colaborativa, que generalmente a veces se daba en forma esporádica y puntual, pero que apreciaban estas interacciones que se podían dar desde la visión de estas prácticas colaborativas. En relación a los resultados, lo que se propone estos profesionales en conjunto con el director del hospital es poder trabajar en ateneos luego que pase este periodo de pandemia para tratar de ir generando estos intercambios con estos profesionales desde sus diferentes puntos de vista y propiciar estas prácticas colaborativas. Entonces, bueno, en los servicios a veces es muy difícil poder modificarlo dentro del sistema de salud como está diagramado, pero sí se entrevistó también al director del hospital, que a su vez también es docente de esta unidad académica, para poder ir trabajando en esta construcción de manera colaborativa con estos profesionales. Discúlpenme que estoy muy nerviosa. Tranquila, Priscila, quiero decirte que ya el tiempo tiene agotado. No sé si te faltan más cosas. Ya tienes 10 minutos. Bueno, estos son estos primeros resultados que se dieron a partir de Priscila, estamos viendo la misma diapositiva, estamos viendo la diapositiva que dice figura 1, viñeta sobre la visión fragmentada. No sé si ya cambiaste o está allí esa sola. En relación a esta viñeta,
Cuatro profesionales seleccionaron la viñeta número 1, en donde veían que era una visión fragmentada, unas 7 profesionales que las interacciones a veces eran puntuales y esporádicas, y el resto trabajaban, aducieron, dijeron, en algunos casos, depende con qué profesionales estemos trabajando en la guardia, es que se da esta visión de manera colaborativa. Bueno, quería agradecerle por su atención y creo que el tiempo está. Bueno, muchas gracias, Priscila, por compartir tu experiencia tan importante, tan interesante. Otra manera más, otra visión más de vivir, de experimentar la educación interprofesional desde la formación. Muchísimas gracias por participar. Bueno, llamamos a Mayra Alejandra Yepes, que creo que ya pudo corregir su problema de conexión, de la Universidad de Santander, y ella nos va a presentar su experiencia denominada Práctica Formativa Interprofesional, la mala noticia. Entonces, Mayra, puedes empezar. Bueno, en este momento vengo a compartirles una de nuestras experiencias que hemos tenido al desarrollar esta estrategia de educación interprofesional en la Universidad de Santander. Mi nombre es Mayra Alejandra Yepes Castaño, bacterióloga, especialista en epidemiología, y en la Universidad de Santander lidero lo que es la estrategia de educación interprofesional en la Facultad de Salud. De nuestras experiencias hemos tenido, bueno, muchas hemos logrado desarrollar con esta estrategia, pero una que de pronto ha logrado sensibilizar y promover aún más esta unificación en los programas de salud ha sido la práctica de la mala noticia. Como conocemos, la educación interprofesional pues es esa estrategia que prepara a los estudiantes para que justamente puedan trabajar en equipos, que puedan optimizar esas habilidades que tienen y los conocimientos para lograr una práctica colaborativa eficaz. Esto puede ser una solución que promete ayudar un poco al déficit que tenemos los profesionales de salud en ese trabajo en equipo que es necesario para nosotros poder ver mejores resultados en nuestros pacientes, en las necesidades de salud, en las personas y en las comunidades. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta práctica interprofesional, la mala noticia? Como objetivo tenemos que es desarrollar las habilidades para la comunicación de la verdad o de una mala noticia en el ámbito clínico. Esto mediante la aplicación de modelos apropiados y metodologías que favorecen el aprendizaje y la interacción adecuada de los integrantes del equipo de salud. Además, con ella podemos fortalecer el conocimiento de roles y responsabilidades que tienen los profesionales y esa sensibilización ante una situación específica o una circunstancia dolorosa del paciente y su familia. En este sentido, perdón, se me pasó aquí. Podríamos como definir qué es una mala noticia. Muchas veces cuando nosotros hemos desarrollado estas prácticas, algunos compañeros profesionales médicos, más que todo los que encargados, por ejemplo, del área de anestesiología, de cuidados paliativos, nos refieren de que de pronto colocarle este nombre a la práctica como mala noticia, el nombre es como incorrecto, porque en medicina no hay malas noticias, ¿sí? Hay noticias. La situación es cómo nosotros la manejamos para transmitirle al paciente. Entonces, esa mala noticia o esa verdad como tal en medicina corresponde a aquella que drástica o negativamente puede alterar la propia perspectiva del paciente o de sus familiares en relación con su futuro. Es el resultado de un desarreglo emocional o de comportamientos que persisten un tiempo después de que esa mala noticia es recibida. ¿Sí? En salud nos podemos referir a un diagnóstico de una enfermedad no curable, a un cambio en el objetivo del tratamiento o a la pérdida de una función específica en la sociedad como tal de esa persona, en su desempeño en la familia. Hay una dificultad que se presenta en el personal de salud para dar esa mala noticia y está asociada a la manera en que esta puede afectar como tal al paciente, a su familia y como tal al mismo profesional, ¿sí? Dado a que esto conlleva a que haya de pronto un poco la pérdida de credibilidad en ese profesional. Pero tenemos que indagar algo y es si estamos nosotros preparados para comunicar una mala noticia, como tal en medicina. Entonces vemos que nosotros nos enfrentamos a muchas barreras de comunicación para poder comunicar esta verdad a los pacientes.
Una muy frecuente y difícil es la tarea con la que tenemos que enfrentarnos, y es que de pronto esta ha sido una competencia menor, y es la forma de cómo nosotros tenemos que comunicarnos, ¿sí? Una competencia menor en nuestra área, en la Facultad de Salud, porque de pronto en otras profesiones sí se fortalece esa área. Se requiere que tengamos habilidades verbales y no verbales para poder dar esa mala noticia. Hay unas dificultades y barreras en la comunicación, tanto barreras como socioculturales del paciente o del mismo médico o profesional que está atendiendo a ese paciente. Entonces, con nosotros, con esta estrategia de educación interprofesional, donde logramos desarrollar en los estudiantes estas competencias de comunicación interprofesional, del trabajo en equipo, el profesionalismo, los roles y responsabilidades, podemos desde este momento en que se está en formación, poder promover en el estudiante que logre desarrollar estas actitudes cuando se lleguen a presentar estos eventos. Para desarrollar nosotros esta práctica de la mala noticia, tenemos una ruta formativa, pues el Departamento de Gestión Clínica y Seguridad del Paciente de la universidad ha diseñado 8 modelos de prácticas dentro de este eje temático que es seguridad del paciente, donde se implementa la estrategia de educación interprofesional. Está esta ruta formativa para su desarrollo, donde está claro el objetivo que tiene la práctica, que es experimentar en equipo la complejidad y la importancia de la comunicación al dar una mala noticia en un paciente y su familia, reducir el impacto y favorecer la intervención, los temas que abordamos como tal en esta práctica, si decir o no decir una verdad, quién decirla, cómo decirla, quién es el responsable, a quién se le comunica como tal, cuál es el daño que puede causar esa mala noticia, cómo puedo balancear yo entre decir la noticia y que hay todavía una esperanza en ese paciente o en su familia, si el paciente realmente desea saber la verdad, qué le ocurre al profesional que comunica esa mala noticia, y si realmente se puede proteger al paciente cuando del impacto que puede tener esa mala noticia. U otro puede suceder si se conspira ante esa mala noticia y es como no comunicar. Son los temas que abordamos en estas prácticas. ¿Dónde las desarrollamos? Puede ser en el aula, puede ser en un laboratorio de simulación. En este caso, con toda la situación de pandemia, hemos podido implementarla o adaptarla virtualmente para poder trabajarla, ya que uno de los métodos que utilizamos, pues, digamos, en presencialidad para realizar esta práctica es el juego de roles. Lo hemos trabajado, pues, mediante casos clínicos que se le facilitan al estudiante o un paciente que simplemente les comunica cómo le sucedió un evento en salud. Hay unos presaberes que se deben tener como ética, bioética, temas de seguridad del paciente y cualquier curso práctico disciplinar como tal de la profesión. En estos casos se involucran estudiantes que ya están en el ciclo clínico de su carrera, entonces deben tener ya unos cursos disciplinares específicos de su programa. Se convoca a docentes, estudiantes, a invitados especiales que nos aportan cuando hacemos las conclusiones y debates de estos temas. Los programas y semestres, en el caso de nosotros como universidad, pues la universidad en el campus Cúcuta, que es en el que yo estoy, tenemos los 6 programas de la Facultad de Salud, Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología, Bacteriología, Enfermería, y se convocan a todos los programas y finalmente, cuando hacemos estas prácticas, se hace una evaluación, donde se aplican unas encuestas de percepción que evalúan los estudiantes, los docentes, y además ese impacto de la práctica se mide también por los planes de acción que se formulan de las diferentes prácticas que realizamos. Hay digamos, como un direccionamiento que tienen estas prácticas dentro del currículum, de cómo se desarrolla para que el estudiante pueda adquirir su aprendizaje autónomo o independiente y el aprendizaje con acompañamiento. Entonces, entre las actividades de aprendizaje autónomos, el que realiza revisión del material que se le facilita respecto al tema, y además hace, con equipos interprofesionales, hace disertación de estos casos que les facilitamos. Luego, hay una interacción de ese equipo interprofesional con los docentes, donde se hace como tal la discusión, ese debate
y podemos como tal cada uno aportar, tanto docentes como estudiantes, el invitado que tengamos especialista en los temas, que en este caso de esta práctica que nosotros realizamos nos acompañaban psiquiatras, 2 psiquiatras, un psicólogo, y podíamos ver si el estudiante realmente abordaba con claridad teórica el caso, o muchas veces, porque el estudiante a veces refiere, yo creo, ¿no? Yo creo, pero cuando se le da ese espacio del aprendizaje autónomo, de que ella haga la revisión, de que pueda trabajar con nosotros, compañeros de las demás profesiones, el aporte es significativo. En la evaluación que se hace en la práctica, pues hacemos la evaluación individual del estudiante, se hace la evaluación grupal, pues para evaluar lo que es el trabajo en equipo, el estudiante se autoevalúa y la percepción que tienen tanto los docentes y estudiantes de esa práctica. Todo esto va ligado a unos resultados de aprendizaje que pues en este momento, en el caso de pues, la universidad y el programa, nos encontramos en proceso de acreditación y esto es un proceso que estamos haciendo todos los programas, de poder trabajar todo el plan de estudio con unos resultados de aprendizaje. Pero esto los tenemos nosotros en este momento, digamos, encaminados a que esos resultados de aprendizaje es que el estudiante aprenda a trabajar en equipo, identifique cuál es su rol dentro de un equipo de salud, que pueda mantener una comunicación asertiva con su equipo de trabajo y con los usuarios. Ay, me pasé, perdón. Me pasé. Acá. Para hacer la planeación de estas prácticas, bueno, ¿cuál es la estrategia? Venimos hablando de que entonces utilizamos como método el estudio de un caso. En esta práctica hicimos un caso que fue un recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down, donde pues su madre o sus padres no conocían este diagnóstico y la noticia se da en el momento del parto. Y luego ellos hacen la parte de disertación como tal en equipo interprofesional de este caso. Lo hacemos por medios tecnológicos donde se utilizaron pues todos los medios como computadores, celulares, tablets, con conexión a internet, utilizando las diferentes plataformas con las que contamos hoy en día. En la plenaria general hacemos por la plataforma Zoom, pero los equipos interprofesionales cada uno puede escoger su plataforma. En este caso, Google Meet, Teams, canal de YouTube. Por correo electrónico se les enviaba a ellos la información y el contacto que tenían con los diferentes docentes facilitadores. Y también por la aplicación WhatsApp se conformaban estos equipos para nosotros poder hacer seguimiento a los estudiantes y a los docentes, si ya se habían como tal conformado esos equipos y que pudiese empezar ese trabajo con anterioridad a la práctica, de que ellos hicieran todo el proceso de revisión del caso, del material, para que ya llegaran con cierto conocimiento a la práctica. En el recurso humano, pues tenemos los docentes facilitadores, todo el equipo coordinador de la práctica, que en el caso de Cúcuta, del campus Cúcuta, cada programa tiene un docente de apoyo. Mayra, te quedan 2 minutos. Perfecto, que conforman el equipo facilitador. Entre las actividades que se realizan con la planificación, como les venía diciendo, la conformación del equipo, la planificación, se hace el diseño del material, la gestión de los links donde se hacen las evaluaciones, la gestión de la plataforma en la conexión Zoom, se convocan los docentes y estudiantes y instituciones externas de haberlas, se conforman los equipos interprofesionales, se hace reunión también anterior con los docentes facilitadores para que conozcan también cómo es la temática de la práctica, se envía la información por correo electrónico, se hace el seguimiento por WhatsApp y luego se hace finalmente sí la plenaria donde los estudiantes pueden entonces concluir todo con referencia al caso. En este caso estos son los medios que nosotros utilizamos para hacer todas las evaluaciones y los registros de asistencia y como resultado de esta práctica que tuvimos, hubo una gran sensibilización que en este caso, bueno, les digo, fue una experiencia personal que tuve de mi hija con síndrome de Down, entonces yo les conté el caso a ellos y ellos pudieron tener esa interacción de poderme preguntar lo mínimo de lo que yo sentí, de lo que me transmitieron los profesionales, qué pensaba yo. Entonces fue algo muy bonito en la interacción que se dio con los estudiantes y los docentes que estuvieron participando en la práctica, hubo esa comunicación interprofesional, se vio el intercambio de valores, conocimientos y experiencias. Además,
logramos participar los 6 programas, 73 estudiantes, 9 docentes, se conformaron 5 equipos interprofesionales, hubieron 2 invitados, como les decía, que nos justamente concluyeron e hicieron un análisis de los resultados que estábamos teniendo en ese momento y lo que los estudiantes estaban transmitiendo. Como percepción de esa práctica, vimos unos resultados muy significativos, donde el 80, casi al 100%, 95%, hay la aceptación de los estudiantes y los docentes en que este medio de esta estrategia es útil para el desarrollo de ese trabajo en equipo, de valores y de la identificación de los roles profesionales en los diferentes equipos. ¿Listo? Y con esto, pues, logramos nosotros fortalecer un poco lo que el estudiante puede desarrollar dentro de sus prácticas formativas en los diferentes niveles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mayra, por esa presentación, por compartir tu experiencia, que sin duda también pues, nos va a ayudar y la vamos a tener en cuenta para referente en ir mejorando nuestros procesos. Bueno, a continuación llamamos a Gabriela Fiorenza Biancucci de la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Ella nos va a presentar una experiencia denominada Actividades interprofesionales entre estudiantes de medicina y de la licenciatura en obstetricia. Gabriela, los micrófonos están a tu disposición. Recordemos que tienen 10 minutos, recordemos también que a través del chat pueden escribir sus comentarios, pueden escribir sus preguntas para luego cuando terminemos con la última presentación de experiencias, poder pues debatir y estar allí, intercambiar, pues lograr el objetivo de esta jornada. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Piedad. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, como bien mencionaba Piedad, el título de esta presentación se denomina Actividades interprofesionales entre las carreras que tenemos de grado acá en la Facultad de Ciencias Médicas, entre estudiantes de medicina y de la licenciatura en obstetricia. Hemos trabajado en esta actividad docentes de ambas carreras y docentes que pertenecemos a la disciplina de farmacología y toxicología, asimismo como de pediatría. Acá, de alguna manera, nuestro tema rector fue trabajar los eventos adversos, ¿sí?, en gestantes, y hemos comenzado esta actividad ya en el año 2019 con un impasse en medio de la pandemia y continuamos este año. Les quiero comentar brevemente lo que realizamos y me viene también haber escuchado a Juanjo y la presentación del docente de Entre Ríos porque acá comenzamos con el problema de errores en las notificaciones y se hizo mucho énfasis y trabajó en conjunto obstetricia y medicina en distintas actividades, en ese momento era presencial, con el eje en la farmacovigilancia. Luego continuamos y en el 2021, ¿sí? Este año lo que pudimos hacer fue trabajar también, tanto en el 19 como este año, la cantidad de estudiantes que participaron rondan los 100, 120 alumnos de ambas carreras, estudiantes de medicina del último año y de obstetricia en una oportunidad fue de tercer año y ahora del cuarto año de la licenciatura en obstetricia, como les decía. En esta última actividad trabajamos con situaciones de gestantes en 2 escenarios, uno en un centro de atención primaria de salud, los CAPS, como lo llamamos acá, y también en niveles de alta complejidad, en internación en un hospital de segundo o tercer nivel se podía trabajar. Las distintas metodologías que utilizamos con este grupo de alumnos fue a través de una metodología B-Learning. Realizamos y los chicos se comunicaron con los tutores fuimos docentes
que les comentaba, de las distintas disciplinas y carreras, y también participaron estudiantes en formación extracurricular en docencia. Como les decía, trabajamos en pequeños grupos, tutoriados, y mediante el entorno virtual de la universidad se realizaban debates y foros virtuales. Luego tuvimos la posibilidad de realizar una puesta en común, ¿sí? Que fue presencial, y donde ahí también se trabajaron mediante roleplay. Como para ir más o menos comentando las actividades, realizamos al final una devolución también, y en las mismas encontramos algunas dificultades, y en todos los grupos hicimos distintos grupos, ¿no? Por esto de trabajar onda burbujas, digámosle, encontramos grandes problemas en la comunicación. En la comunicación entre los integrantes del equipo de salud, en este caso en particular, medicina y obstetricia, ¿sí? Pero también había un problema de comunicación entre el obstetra o el médico, ¿sí? Y la gestante. Como les dije, y creo que hay que hacer énfasis, fue en todos los grupos salió este problema en la comunicación. También se vio problemas relacionados con la accesibilidad que podían tener las usuarias al sistema de salud, ya sea, como les dije, tanto en el primero como en el segundo o tercer nivel de atención. También que se observaron oportunidades perdidas en los distintos momentos que planteamos de la atención de esta gestante, y falta de centralización, o sea, de la atención en la gestante también y su familia. Finalmente, como bueno, yo por ahí intenté acotarlo por los tiempos y demás, nuestras apreciaciones finales desde el grupo docente, y en función de lo hablado con los estudiantes que han participado, desde los mismos estudiantes estuvieron en realidad en un primer momento asombrados, pero salieron con una satisfacción de la actividad, y nos han pedido de alguna manera de poder continuar el próximo año con estas actividades, abordando esta misma temática o incorporando algunas nuevas. Varios de los tutores que participaron este año, de los docentes, era también su primera experiencia, y la verdad que se incorporaron a la actividad, participaron, y también quedó formado un nuevo grupo para poder continuar en el próximo año. Y sí, la necesidad estamos viendo de cómo poder aumentar, digamos, las profesiones que intervinieron. Si bien salían algunas, se mencionaban, pero bueno, estamos viendo cómo podemos desde la facultad incorporar algunas otras, como les decía, profesiones en este trabajo. Así que bueno, cortito, disparador, y si después quieren preguntas, estoy acá. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Cortico, pero muy sustancioso, como decimos acá en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de verdad que yo mientras veía todas estas presentaciones, no podía contener la emoción tan grande que me da de ver cómo estamos avanzando, cómo vamos por buen camino en esta estrategia de educación interprofesional, sobre todo porque se nota todo el empoderamiento, y una vez más demostramos con todo este mosaico de experiencias diversas, de diferentes formas de practicar, aprovechar distintas oportunidades en cada escenario, en cada institución. De verdad que es
totalmente inspirador. Yo me he deleitado aquí escuchándolos hablar. Seguramente muchos de los que nos están viendo, de los que nos están siguiendo ahorita por redes sociales también estarán con mucha reflexión y estarán con muchas ganas pues, de preguntarles mucho de las cosas que ustedes han hablado y que nos han compartido tan generosamente. Entonces, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Mayra, a Hugo, a Priscila, a ti, Gabriela, por compartirnos estas maravillosas experiencias, inspiradoras experiencias de referencia. Entonces, abro los micrófonos para las preguntas, para que si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna acotación a los disertantes que muy bien nos han deleitado con sus presentaciones, pues lo puedan hacer desde ya. Bueno, vamos a darle la palabra a Carlos González, que ha levantado su mano. Entonces, Carlos, adelante, los micrófonos son tuyos. Sí, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, saludos a todos. Sí, mi pregunta era para la expositora que presentó acerca de lo de la comunicación de malas noticias. Sabemos en salud, bueno, que dentro de todas las malas noticias, la peor, entre comillas, digamos, por comunicar, es la muerte de un familiar, la muerte de un paciente, y en mi caso, que soy pediatra neonatólogo, pues el fallecimiento de un hijo a un familiar. Entonces, mi pregunta es en el sentido de que si para trabajar esta comunicación de la muerte de un hijo o de un familiar, tenían algo especial dentro de la comunicación de las malas noticias, o sea, específicamente, ¿cómo trabajaron esta parte con los estudiantes, con los participantes que ellos incluían en sus iniciativas? Gracias. Bueno, muy buenos días, Carlos. En este caso, nosotros teníamos en el equipo varios, 6 programas, como les comentaba. Habían psicólogos, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapistas, bacteriólogos. Y en la conclusión nos apoyaban 2 psiquiatras y una psicóloga. Algo que nosotros podemos ver relevante en este caso, que como les decía yo, en el caso yo contaba mi experiencia personal, que fue que tuve mi niña con síndrome de Down y en el momento del parto fue que supe la noticia. En el momento cuando la noticia se me dio, no supe ni quién me la dio, pero fue algo muy concluyente cuando ya el pediatra veía a la niña y me hablaba la forma positiva en que podía yo ver el diagnóstico de Down. Luego, finalmente, cuando ya, digamos, se pierde que se centre como que en la niña, el diagnóstico y todo, porque de pronto se centraron al inicio fue en eso, y de pronto yo quedé como que, bueno, allí, pero cuando ya se comienza a ver la reacción mía, hay el abordaje de la enfermera, del terapeuta ocupacional, bifamiliares, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros en el desarrollo de estas prácticas? Importante el apoyo de todo un equipo. O sea, no solamente queda comprometido en el caso tuyo, médico pediatra, que sea el que pueda transmitir esa noticia al familiar, sino todo un apoyo familiar de los demás profesionales que están ahí con usted en ese momento, de que puedan transmitírsele estas noticias a la familiar. Además, hay los protocolos, ¿no? Los protocolos que conocemos de Bookman, el ABCD, que nos guían a una serie de pasos, de pronto en lo que nosotros debemos indagar hasta dónde quiere saber ese paciente, por qué sucedió la situación, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no quiere saber mucho, entonces nosotros debemos medir eso, como hasta dónde quiere saber ese paciente, si quiere realmente una compañía, porque hay veces que se cierra, ¿no? A que sea él solo, entonces nosotros debemos como medir eso primero, para luego sí poder transmitir como tal esas noticias. Más o menos es el manejo que le hemos dado. Bueno, muchas gracias, Mayra. La doctora Larisa tiene la mano levantada, por favor, los micrófonos son suyos, doctora Larisa, y bueno, y seguimos invitando al resto de los que están conectados aquí para que por favor hagan sus aportaciones y comentarios y preguntas.
Yo quería preguntarles a los docentes que generan este tipo de prácticas, sobre todo porque cuando uno comienza a diseñar estas prácticas, por supuesto entrañan una serie de dificultades. Mi pregunta es, ¿cuáles son las dificultades que ustedes más frecuentemente encontraron en el diseño de estas prácticas interprofesionales? Y si el resultado de estas prácticas realmente a ustedes los hace compensar las dificultades que se generan durante su diseño. Digo esto porque creo que es cuestión de animarse a hacerlo, y creo que es cuestión de ponerse manos a la obra, aunque uno tenga que corregir mucho de lo que hace a lo largo de la implementación. Pero me gustaría conocer desde ese punto de vista la experiencia de quienes se expusieron en esta mesa. Bueno, pueden, quien quiere, pues responder. Bueno, empiezo yo respondiendo. Bueno, nosotros qué dificultades nos hemos encontrado. De pronto que como son temas que no están incluidos dentro de un plan de estudio, o sea, son situaciones que vivimos, pero ya en el desarrollo de nosotros profesional como tal que vivimos. Entonces, muchas veces al principio el estudiante lo tomaba como que, ay, qué perdera de tiempo. Así me contestaron muchas veces. Pero a medida que nos hemos ido, o sea, hemos ido mejorando, hemos tomado esas lecciones aprendidas de cada práctica y hemos podido ver que ya se va como concientizando más, se va generando esa comunicación, ya uno los escucha hablar de las otras asignaturas sobre lo que es educación interprofesional, ¿sí? Que son, cuando yo siempre empiezo una práctica, yo les aclaro a ellos qué competencias van a desarrollar, ¿sí? Les hablo de las competencias para que ellos lo tengan claro, del trabajo en equipo. Le digo yo, ustedes, o no, a nosotros nos enseñan muchas veces eso, o nos dicen un trabajo en grupo, cuando estamos así estudiando, pero realmente el trabajo en equipo es diferente, es otra cosa, es lo que usted puede aportar cada uno, pero que finalmente va a complementar una acción. Entonces, eso lo hemos ido nosotros subsanando en el camino y también con los docentes, ¿no? Con los docentes también. Hemos estado con la doctora Piedad, pues en todo ese trabajo de poder tener esa caracterización curricular, de tal manera que esto nosotros lo podamos implementar dentro de los planes de estudio de cada programa y realmente se haga una realidad lo que finalmente nosotros queremos también como universidad hacer con esto. Entonces ha sido un trabajo, la verdad, yo estoy enamorada de la estrategia de educación interprofesional. Tengo 3 años liderándola y he tratado de buscar y de dar mucho, de que podamos de cada programa poder mostrar cada vez más cosas. Muchas gracias, Mayra. Bueno, ¿quién más se anima? Bueno, yo les comento... ¿Gabriela? ¿O Priscila? ¿Quién? ¿Priscila? Que empiece Priscila, después sigo, no hay problema. Ok, bueno, entonces vamos a poner orden. Priscila, Gabriela y luego Hugo, ¿les parece? Dale. Bueno. No, yo quería comentar cómo comenzamos en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Se está haciendo diferentes reuniones con todos los docentes de las diferentes carreras. Primero se había pensado en forma separada, pero luego se articuló en forma conjunto para que cada uno vaya contando la experiencia y para no sumar en los currículos, en la carga docente, mayores actividades. Por ejemplo, enfermería y medicina estaban dando por un tema de vacunación. Bueno, entonces eso trabajarlo en forma coordinada, en forma transversal, de acuerdo a las competencias de cada uno de los profesionales, pero con la misma tónica. Entonces eso se fueron presentando diferentes experiencias de los docentes en forma conjunta para que cada uno vaya viendo y vaya pudiendo articular otras experiencias. Entonces, enfermería, ahí en forma paralela, propusieron actividades para trabajar con instrumentación quirúrgica, con obstetricia, con medicina, con salud ambiental y con kinesiología, en actividades paralelas
para luego sí poder traerla a la parte curricular. Curricularmente todavía no se pudo articular, pero sí desde las prácticas profesionales. Es un trabajo también muy dificultoso con las tribus de cada una de las carreras que a veces es difícil sobrepasar, entonces bueno, es un trabajo arduo, pero la predisposición de todos los docentes del cambio también tiene que ver con las reformas curriculares que han pasado las carreras, que están trabajando también en estas propuestas. Creo que desde la CONIAU también están exigiendo algunas actividades en forma paralela. Muchas gracias, Priscila. Gabriela. Sí, más o menos algo lo había comentado en la presentación y también lo vinimos hablando durante la mañana, que algunas cositas ya con esta práctica los chicos lo primero que nos preguntaban los estudiantes, ¿se aprueba? ¿Cómo se acredita? ¿Qué no se acredita? O sea, el interés de ellos por otro lado. Luego se empezó a trabajar la actividad, los tutoriábamos, como les decíamos, y demás, y ahí es como que empezaron ya a involucrarse un poquito más. Y cuando llegaron a la parte presencial, como que había que romper un poco el miedo, la participación, pero cuando ya comenzaron a formar parte, a trabajar con los roleplay, a comentar lo que habían debatido en sus pequeños grupos, ellos mismos se sorprendían de las respuestas que iban dando y lo que también llamó la atención que se corregían en su manera de expresar, como que venían con una mirada médica o una mirada obstetra y en el momento cuando hablaban decían, ah, no, y ahí, como por ahí decía María Alejandra, o sea, hablaban en equipo, ¿está? Primero como que hablaban individualmente, se podría decir, y después como que querían rever ese trabajo en equipo. Eso me parece que lo pudimos rescatar en estos últimos encuentros, y lo que sí que quieren y les interesó, que fue algo que por ahí también lo mencioné, volver a continuar y hacer más énfasis en estas actividades. Y los docentes también, los docentes comenzaron a involucrarse y después que salíamos, bueno, esperemos, continuemos en febrero del año que viene, pero ya hay ideas para hacer y demás porque, bueno, quedaron de alguna manera enganchados, como decimos acá en Argentina. Gracias. Gracias, Gabriela. Hugo Javier. No te escuchamos, Hugo. ¿Ahora? Sí, señor. Perfecto. Adelante. Un poco respondiendo ya a lo que preguntaba Larisa, en nuestro caso, cuando en 2014 empezamos a pensar nuestras actividades, inicialmente no sabíamos que lo que queríamos hacer era, en este caso, estaba basado en la educación interprofesional. La fuimos descubriendo un poquito con el tiempo cuando empezamos a incorporar distintos elementos y empezamos también a leer y a entender un poco de cómo iba la educación interprofesional. Y en 2015 ya teníamos una idea bastante más acabada de lo que queríamos hacer. Yo tengo hay una frase que me quedó grabada de un profesor, en este caso de algún curso de simulación, que nos decía que había que practicar lo que uno predica. Entonces, a partir de ahí, básicamente en educación interprofesional, en la facultad empezamos a entender que cada año, cuando hacíamos un nuevo ejercicio o otras actividades que tiene la facultad, el diseño de las actividades tenía que estar incorporado a todos los profesores de cada una de las visiones para entender, digamos, si el alumno podía trabajar las competencias, y que en el caso de los simulacros, que es la experiencia que presenté hoy, cada uno de los participantes de las carreras podía trabajar sobre cada uno de los pequeños casos que hacía el escenario en macro. Y esas discusiones llevaban mucho tiempo, mucho acuerdo, incluso en las evaluaciones, pero la participación de cada una de las miradas fue ampliando, digamos, haciendo mucho más rico, y en realidad en ese aprendizaje interprofesional no fue solamente de los alumnos, sino que también fue siendo de los docentes a lo largo del tiempo. Y hoy en día creo que nos entendemos mucho más, y también encontramos otro efecto, que muchos de nuestros alumnos que vivieron la práctica interprofesional, muchos volvieron como docentes y ya era mucho más natural lo que estábamos haciendo como la práctica, a entender qué era lo que estábamos haciendo y cuáles eran los objetivos, y realmente eso también fue muy fructífero en estos años. Bueno, muchas gracias, Hugo Javier. Lástima el tiempo, que está bastante corto, siempre nos juega una mala pasada.
Yo quiero pues sumarme al comentario que haces, que hay que practicar lo que se predica. Siempre digo en todos los escenarios, la educación interprofesional y práctica colaborativa es como una religión donde nosotros tenemos que ir evangelizando poco a poco todos estos aspectos, esta buena nueva de la educación con calidad. Hay unos 2 comentarios que los voy a leer rápidamente aquí porque ya el tiempo ya se nos agota, pero nos dice Gloria Alvarado, nos dice excelentes disertaciones en sus experiencias en EIP muy significativas para crecer en las competencias interprofesionales, desarrollar una cultura del trabajo colaborativo para lograr cuidados de calidad con el ánimo sanitario. Dice que muchísimas gracias a todos los docentes que han participado. También hay otro comentario muy importante que lo hace Erika. Dice, por mi experiencia como docente y participante activo de educación interprofesional, la mayor dificultad que ella ha sentido es cambiar la mentalidad tanto estudiantes como docentes. Se debe seguir generando esos espacios porque el estudiante al convertirse en egresado define muy bien su rol, su trabajo en equipo, llevándolo pues a la práctica y a las experiencias colaborativas. Entonces, muchísimas gracias a los panelistas, a ustedes que presentaron sus experiencias con tanta generosidad, con tanta emoción y de verdad pues de nuestra parte, del equipo de Unired EIP, desearles el mayor de los éxitos y continúen pues avanzando en sus prácticas, en sus experiencias. Bueno, yo le dejo la palabra a Gabriela, creo que el doctor Hussein ya está conectado y no sé si vamos a dar los 15 minutos, aunque aquí no, pero es que esto es imparable, no es que la educación interprofesional es imparable. Entonces, Gabriela, te doy la palabra para que continúes con la agenda. Muchísimas gracias a todos.